Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hambrientos de Tiempo, un podcast creado para emprendedores que sienten que necesitan más tiempo y aquí vamos a debatir todas esas creencias limitantes, vamos a poder construir una productividad sana. El día de hoy les traigo un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre los 4 hábitos que te bloquean, que te paralizan, que te estancan. Es muy normal que al emprender llegue un momento donde te sientas estancado, donde sientas que no tienes nuevas ideas, que no sabes cómo empezar a accionar, que no se te cumplen las metas. Y esto pasa por 4 hábitos que hacemos constantemente que hacen que nos paralicemos. Entonces, vamos a estar hablando hoy de esos 4 hábitos. Primero, antes de empezar, si volteo hacia acá, es que tengo mi chuleta. Tengo las notas del capítulo para que el capítulo tenga coherencia y toda la cuestión, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar sobre los hábitos, vamos a conversar un poco sobre qué es este estado de bloqueo, de parálisis, a ver si estás en él, ¿no? Que puedas identificarlo. Fíjate, un estado de parálisis, de bloqueo, de estancamiento, es un estado en donde no hay crecimiento, donde constantemente sientes que trabajas, pero te mantienes ocupado y no productivo, ¿ok? Sientes que estás haciendo muchas cosas, que apagas incendios, que estás constantemente dedicándole a tu negocio, pero sabes que hay algo que no anda bien, que hace que no crezcas y te mantengas estancado. La causa de esto normalmente, el 90% de las veces es miedo, ¿ok? Miedo a que te rechacen, miedo a cometer errores, miedo al rechazo, a cometer errores. El miedo en general, ¿no? Hay muchos tipos de miedo irracionales, porque esto es muy importante, seguramente los he escuchado en otro episodio o en mi cuenta de Instagram. Los miedos, el miedo en sí es necesario y no se puede eliminar porque el miedo es una emoción básica del ser humano. El miedo es reacción ante algo, ¿no? Ante un suceso. Y que es necesario porque el miedo es lo que nos hace voltear cuando cruzamos a la calle y nos permite sobrevivir. Entonces el miedo es necesario. Cuando el miedo se puede volver nuestro enemigo, cuando se convierte en un miedo irracional. Un miedo que no podemos controlarlo y que no nos permite hacer lo cotidiano, no nos permite lograr metas porque tenemos un miedo que está como muy grande y nuestro enfoque debe ser disminuirlo. No eliminarlo porque no podemos, sino disminuirlo y comenzar nosotros a accionar para que ese miedo vaya disminuyendo y nosotros así podamos ganar más confianza. Entonces, este estancamiento sucede, puede ser por miedo, puede ser porque no sepas hacia dónde se dirige tu negocio, no sepas qué metas vas a lograr, no sepas cómo iniciar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que este estancamiento se debe a estos 4 hábitos que vamos a hablar, pero los puedes identificar si estás en él por que sientes que tu negocio no crece de ninguna manera. Tienes ya meses y meses intentándolo y el negocio no crece. Entonces ahí ya sabes que estás como en una etapa de estancamiento, ¿ok? Te sientes ocupado y no productivo. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a estancarnos? ¿Cuáles son estos 4 hábitos? El primer hábito es sobrepensar. Sí, es extraño, ¿no? Que yo les diga aquí. Sobrepensar es un hábito que te está haciendo detenerte. Y seguramente el 80% de las personas que están escuchando este episodio sufren de sobrepensar. Sobrepensar te detiene porque, imagínate, es un diálogo interno donde estás constantemente hablando contigo mismo, pero no estás hablando bonito, no estás como que, dale, Lice, tú puedes lograrlo, sí. No, es más como, ¿será que esto está bien? ¿Será que sí pasa esto? Entonces comienzas a crear escenarios, comienzas a sobrepensar, a darle vueltas a la situación. Entonces, tanto sobrepiensas que te da miedo a accionar porque no sabes cuál de estos escenarios es el real y no sabes cómo, por decir algo, eliminar estos pensamientos. Entonces, si estos pensamientos te estancan porque te piden accionar, te piden hasta comunicarte bien, comunicar tus emociones, ¿no? Entonces, es interesante que veas si tienes este hábito. Esto es algo que realmente, porque la idea de darte los hábitos es que también puedas identificarlos y tratar de trabajar en ellos, ¿no? Este hábito en sí no se dice, no se puede listo, vamos a eliminar este sobrepensamiento. No, es difícil eliminarlo. Pero la clave está en que puedas ser más consciente, ¿no? En que puedas ver como que, estoy sobrepensando. Entonces, si puedes identificarlo y eres consciente,
puedes comenzar a bajarle y puedes comenzar a entender que esto es una voz que simplemente te está deteniendo. Esta voz, yo te diría como un 90% de las veces, nada de lo que piensas se hace realidad, ni nada de lo que piensas es cierto, ¿ok? Sino que es tu cerebro por la misma ansiedad que comienzas a pensar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que te recomiendo? Que cada vez que venga como este pensamiento negativo o comienza este diálogo contigo misma, puedas anotarlo en una hoja, ¿ok? Y puedes ver qué es ese pensamiento que te vino e identificar de dónde viene ese pensamiento. Si es por un miedo al rechazo, si es por un miedo a fallar, si es por un miedo al éxito. O sea, ¿por qué viene ese pensamiento? Cuando tú identificas el por qué, de dónde viene, es más fácil trabajar en él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a dar mi caso. A mí me pasa mucho que yo sobrepienso, pero es porque tengo miedo al rechazo. Entonces, ya yo sé que eso es un miedo que yo tengo y que cada vez que pasa, sé que no es real, ¿ok? Entonces lo hago más consciente y hago que eso no me paralice, ¿ok? Entonces sí es importante ver de dónde vienen estos pensamientos, desde lo más profundo, para entonces comiences a trabajar en ellos. El hábito número 2 es generar ideas, pero masivamente. O sea, generar ideas está increíble. El asunto es cuando generamos ideas de forma masiva una y otra vez sin ejecutar ninguna de las ideas, ¿ok? Sino que estamos como en un ciclo en donde genero ideas, entonces está generar ideas. Puedes hacer un plan para hacer la idea realidad, pero aquí ya te trabas y vuelves otra vez a generar una nueva idea porque crees que la idea no funciona. Pero el problema es que no estás ejecutando ninguna. Entonces esto puede hacer que te estanques porque estás como en un loop donde solo generas ideas. Generas ideas, ves cómo la puedes hacer, generas ideas, ves cómo la puedes hacer. Y así constantemente estás, ¿no? Y eso no es positivo para tu negocio porque efectivamente no crece y que muchas veces confundimos ideas, ¿ok? Y creemos que cualquier idea que se nos ocurre es buena y hay que entender que para que existan las ideas buenas existen también las ideas malas, o sea, son necesarias las ideas que no son ejecutables. Entonces, si estamos como en este loop donde estamos nuevas ideas y entonces estamos como constantemente sintiéndonos mal porque generamos ideas, pero no sabemos cómo ejecutarlas. Si estás en ese momento, te recomiendo que hagas una lista de todas las ideas que tienes, que puedas escoger una, hagas un plan de acción y la ejecutes, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la idea no es que tú elimines tu creatividad o que la cortes y que las ideas no se generen. Esa no es el enfoque. La idea es que tú puedas identificar, o sea, yo les voy a contar mi proceso para que sea más fácil. ¿Cómo hago este proceso de selección de ideas? Constantemente a mí se me van ocurriendo ideas, ¿ok? Pero estas ideas que se me ocurren no hacen que mis metas principales o mis actividades queden de segundo plano, sino que a mí se me ocurre una idea, la puedo anotar en cualquier parte, sigo trabajando y el viernes me tomo 15 minutos para recoger todas esas ideas que dejé regadas por todos lados y las pongo como en un cuaderno, una tablita de ideas. Y cuando yo las analizo, veo, esta idea sirve, esta idea la tengo que consultar, esta idea la puedo agregar a este plan de acción, ¿ok? Y modifico el plan de acción y ya las ideas tienen como un enfoque, tienen un norte. No es como, se me ocurrió esta estrategia para crear contenido y quedó ahí y luego no haces nada, sino que las puedas identificar, puedas ver si funciona, si no funciona la desechamos, si no estás segura, consultas y luego la vas identificando dentro de tus planes de acción, ¿ok? Entonces eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? A entender de que no necesitas ejecutar todas las ideas que tienes, que se te ocurren y tampoco truncar que no se te ocurran, claro que sí, solo que debemos organizarnos y poder ejecutar una idea a la vez, sin dejar lo operativo de tu negocio. Entonces así vas a poder crecer a tu ritmo, ¿ok? Vamos con el hábito número 3, que sé que es el que muchos tienen, porque se habla mucho de esto, el perfeccionismo. El perfeccionismo es un hábito que nos hace estancarnos. ¿Por qué? Porque primero la perfección no existe, ¿ok? Realmente nada va a ser súper perfecto. Y cuando digo que no existe, es que la perfección es subjetiva.
¿ok? Es decir, lo que es perfecto para ti puede que no sea perfecto para mí, porque cada quien tiene sus parámetros, cada quien sabe lo que quiere, ¿no? Entonces es demasiado, 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 pero demasiado importante que nunca trabajes buscando la perfección, porque si buscas trabajando la perfección, puede que te estanques, ¿ok? Y la perfección entras como en un loop. De nuevo, aquí todos estos hábitos te hacen entrar en un loop sin ejecutar. Entonces, ¿cuál es el loop del perfeccionismo? Que tú agarres y digas, ah, bueno, hice este post, este contenido, quedó bello, pero le falta. Sigas trabajando, gastes tu energía, no ejecutes. Sino que vuelvas de nuevo al post y comiences a detallarlo a ver qué te falta. Y dures horas, días, semanas en ese post, ¿ok? Y tú dirás, Lice, pero eso suena demasiado exagerado, pero pasa. Entonces es muy importante que aquí te doy ejemplo de un post, pero eso puede pasar con cualquier cosa. Yo hace una semana fui a un entrenamiento de Sara de Riseis, que se llama Atrévete. Ella fue invitada en la membresía, la conocí por mi socia ID. Y de verdad que el entrenamiento para mí fue un antes y un después. Y en el entrenamiento ella hablaba de que no hay que buscar la perfección, sino la excelencia. Que las personas excelentes hacen 5 veces más que las personas que buscan el perfeccionismo. Y eso me encantó porque siempre cuando yo le digo a las personas como que, o me lo digo a mí misma, no hay que buscar el perfeccionismo, entonces hay que entregar un trabajo mal hecho. No, sino un trabajo excelente, no perfecto. Entonces eso está muy bueno porque puedes como ir cambiando esa palabra porque un trabajo excelente no quiere decir que no tenga errores, un trabajo excelente no quiere decir que sea perfecto, sino que cumple con las expectativas y es un trabajo bien hecho y si hay un error lo puedes modificar, ¿no? Buscando siempre la excelencia. Entonces eso me gustó porque siento que es una forma de vencer el perfeccionismo, ¿no? De dejarlo de lado. Porque si tú comienzas un post, buscas la excelencia, lo ejecutas, lo publicas. Ya no te quedas en ese loop buscando los errores del post, ¿no? Entonces sí, el perfeccionismo es un hábito y es un mal hábito a la hora de gestionar tu tiempo porque te detiene y hace que no crezcas. Y por último tenemos tomar el aprendizaje como entretenimiento. Si tú estás en este loop donde te capacitas, buscas nueva información, te capacitas, buscas nueva información, te capacitas, pero no accionas, puede ser complicado para ti porque vas a estar encerrado en la saturación, en no entender el por qué si sé tanto no puedo ejecutar o no me salen las cosas como yo quisiera. Entonces es demasiado interesante que veas si estás buscando el aprendizaje como entretenimiento y esto hace que estés saturado. Recuerda, por lo menos en la Academia para Emprendedores que tengo con AIDE, nuestra metodología es 20% capacitación, 80% acción. Si tú no te capacitas y si tú no te planificas, por ejemplo, no vas a accionar, pero no debes pasar todo tu tiempo en eso, sino que eso representa el 20%. El otro 80% ya tiene que ver con tu acción, con tu ejecución. Y eso es demasiado importante que lo lleves a cabo porque así va a ser más fácil que tú puedas salir de esa saturación. ¿Qué sucede cuando nos saturamos? Que nos da parálisis por análisis. Y al darnos parálisis por análisis hace que te estanques y te quedes estancado. Entonces, la parálisis por análisis es que estás constantemente analizando la información para buscar el mejor paso. Y ojo, ese paso nunca llega porque nunca vas a tener la información completa, ¿no? Entonces, es demasiado interesante que tú puedas entender que el aprendizaje es solo el 20% de tu proceso. Ahora, ¿qué pasa si tengo varios? La Lice de hace 3 años, de 4 años, tenía estos 4 hábitos. Heavy, ¿no? O sea, como que, oye, Lice, pero los 4, o sea, es normal que esto pase, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos emprendiendo comienzan estos miedos y si no los trabajamos podemos caer en estos 4 hábitos. ¿Por qué te digo y empiezo con miedos y capaz tú dices, pero es que el miedo no tiene nada que ver con el perfeccionismo? Y sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser perfecta es porque tienes miedo a fallar, es que tienes miedo a que te rechacen. Si tú quieres, por ejemplo, comenzar a accionar, pero tu diálogo interno no te deja, es porque tienes miedo al que dirán,
miedo al resultado, miedo a la ejecución, ¿ok? Si pasa con lo de generar ideas masivamente y nunca tomas una idea y la tomas y la ejecutas, es porque tienes miedo a ejecutar la idea, pero no te has dado cuenta. Al igual pasa con nuestro último, que es el aprendizaje. Si tenemos miedo a que, como no tenemos toda la información, vamos a fallar. Entonces sí, el miedo nos lleva a tener estos 4 hábitos, y estos 4 hábitos hacen que nos estanquemos y que nuestro emprendimiento no crezca y que nosotros mismos no crezcamos, obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos para poder quitarnos esos hábitos o disminuirlos? Y todo radica del miedo. Primero tienes que identificar qué hábito tienes. Luego de que identifiques qué hábito tienes, vamos a ver el por qué tienes ese hábito. Y luego de que veamos el por qué tienes ese hábito, que lo más probable es que la fuente principal sea miedo, el miedo, vamos a ponerlo en 3 sitios. Puede estar adelante, que nos bloquea, y ahí viene el estancamiento. Puede estar detrás para que nos empuje, y ahí sea como un poquito cuesta arriba, y que siempre el miedo te esté empujando en hacer las cosas. O lo ponemos aquí al lado y le agarramos de la mano y nos da poder, ¿ok? Yo por mucho tiempo pensaba que la respuesta era ponerlo atrás para que me empujara, pero resulta que siempre entonces me tenían que estar empujando para hacerlo. Y descubrí que el miedo nunca se elimina al 100%, sino que él va disminuyendo, ¿ok? Y la única forma de que este disminuya es que tú puedas accionar para ganar confianza. Entonces, ¿cuál es la solución? Que tú agarres tu miedo de la mano y camines con él. Y a medida que vayas caminando, que vayas accionando, vas a ver cómo ese miedo, que era enorme, va disminuyendo y se va haciendo más chiquita la sombra, más chiquita, hasta que parezca la de un niño, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Y así es que lo vas a poder combatir. No es de la noche a la mañana, obviamente te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo, pero es necesario que lo hagas para que tu emprendimiento crezca. Si te digo mi experiencia, para mí fue un antes y un después. El poder dejar estos miedos, estos hábitos atrás, tenerlos a menor medida, pero saber que puedo accionar aunque están ellos ahí, aunque estén como estas vocecitas, y sencillamente comenzar a hacerlo con miedo. Y así comencé a sacar este podcast, comencé a crear mi marca, comenzamos a crear la marca de Aprende Inteligente, esta academia para emprendedores. Me casé, entonces es interesante que tú puedas como ver qué pasa si dejamos estos hábitos, que se te abre como un camino enorme, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por llegar al final del episodio. La verdad es que me encanta tenerte aquí y me encanta que puedas recibir esta información, estos aprendizajes, porque sé que con esta información vas a poder lograr construir una productividad sana que te permita lograr tus metas. Si quieres seguir trabajando en tu productividad, recuerda que tengo una newsletter que sale todos los lunes con un menú ejecutivo donde te cuento un poco sobre mis experiencias y la productividad. Lo más seguro es que la newsletter del próximo lunes complemente este episodio, ¿ok? Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si me quieres dejar cuál de estos hábitos tienes en los comentarios, siempre los leo, los respondo porque me encanta interactuar contigo. Y bueno, si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita de notificación para que te avise cada vez que monte video y así puedas seguir trabajando en tu productividad. Entonces, bueno, que tengas un muy buen provecho y nos vemos el próximo viernes. Bye bye.